No se dan la menor idea de la calentura que estoy teniendo en estos momentos. Acaba de terminar el partido entre Boca y Huracán. Huracán 3, Boca Juniors 2. No se dan la menor idea de cómo estoy en estos momentos. Pero un Boca que la verdad que jugó todo el partido tirando pelotazos a la nada misma. Un Boca que se dedicó a jugar solamente por un sector de la cancha, el sector izquierdo de la cancha, para tirar centros, que en todo momento conectaban los de Huracán. Es increíble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A ver, que alguien me pueda explicar que todos los remates de Boca, todos los pases de Boca, todos los centros de Boca, iban todos a los defensores o a un jugador de Huracán. Es una cosa de loco. Cuando no quiere entrar a la pelota, no quiere entrar. Es increíble. Gran partido de Galíndez. La verdad que el arquero de Huracán fue la figura. Increíble. Tapadón. Lo que fue cuatro remates en el primer tiempo. Gran partido. Muy bien Huracán. Felicitaciones. La verdad que hicieron un partido correctísimo. Supieron golpear en los momentos justos del partido, que fue en el inicio del primer tiempo, en menos de 5 minutos, una jugada en donde sale Boca jugando con Leandro Braille, se le da Milton Delgado ahí, y bueno, Huracán presionó la salida de Boca, bien, bien planeado por Diego Martínez, sabiendo que a Boca en los últimos partidos siempre viene saliendo jugando. Increíble. Bueno, Bray le da la pelota a Milton Delgado. Milton Delgado quiere gapetear, pero tras la presión del Colo Gil, la anticipa la pelota, se la recupera. Ya se lo saca de encima. Viene Ayrton Costa que se tira a barrer porque pensando que el Colo Gil de primera le iba a pegar con la zurda y le termina de amagar. Pasa de largo a Ayrton Costa y el Colo Gil le pega de derecha al segundo palo de Leandro Bray y fue gol. Increíble, no lo puedo creer. Es una cosa de que Boca en ese momento no estaba bien, pero tampoco como para que el marcador esté 1-0. Fue un error propio en donde supo aprovechar el equipo visitante y bueno, se dio el primer gol de entonces del Globo. Increíble, pero bueno. Un Chelo Weigand que no puede jugar más. Ahora sí, me cansé de ser reiteradamente, de decir de que solamente con ser hincha de Boca y ponerle un poco de garra no alcanza, Chelo. La verdad que ya desde el minuto cero, desde que arrancó el partido, no diste un pase bien, no diste un centro bien, no te proyectaste bien, perdías todas las marcas. Pase que daba, pase que era para los de Huracán, es increíble, pero bueno, hizo bien el Sifón Úbeda en haberte cambiado tras el primer tiempo. El segundo tiempo arrancó Malcolm Brogdon, que hizo un gran partido. Correcto, correcto partido, en donde se proyectó, se quedó más o menos en el sector de extremo, como de extremo por derecha, porque Boca no tiene a nadie, es increíble. Yo todavía no puedo creer que vi el partido completo y Boca, si habrá llegado a dos o tres jugadas, por lo menos algún centro correctísimo de peligro por el sector derecho de la cancha, la verdad que fue contado por los dedos de la mano, es increíble. Fueron todos los ataques, todos los juegos, todas las ocasiones de Boca fueron todos por el sector izquierdo de la cancha. Algo Boca va a tener que hacer porque en partidos en donde se le vengan planteamientos así, en donde, bueno, un equipo rápido mete en el gol y después se tira atrás a defenderse y a contragolpear. La verdad que a Boca con los pases muy errados, no estuvo bien en algunos pases Leandro Paredes.
El rusito Ascasíbar no estuvo en el partido, no hubo, no hubo jugadas claras del jugador ex Estudiantes. Milton Delgado también estuvo muy flojo el mediocampo, como todo Boca, todo Boca. Para mí jugó bien Aranda, muy bien Aranda. En momentos en donde Boca no podía salir jugando con Leandro Paredes o Milton Delgado o Tomás Aranda, trataban de ser la primera conexión, el primer pase claro, porque el Colo Gil se dedicó nada más a marcar a Leandro Paredes y lo neutralizó en momentos en donde no podía jugarlo y le hizo marcación hombre a hombre directamente el técnico Martínez, Diego Martínez. Boca tuvo bastantes llegadas, bastantes remates al arco en donde el arquero Galíndez, la verdad que tapó, increíble. Tuvo algunas cuotas de suerte en algunas, en el que creo que habrá sido en la primera tercera llegada, en la tercera llegada de Boca, en donde le rebota, le pega en el travesaño, le pega en la cabeza y se va justo al lado del palo afuera, es increíble. Boca seguía por todo por el sector izquierdo de la cancha, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero no se le podía abrir el marcador. Martínez resignó totalmente lo que fue el ataque de Huracán, se dedicó a forzar lo que fue el medio campo, 4-5-1 metió, ya sacó a Jordi Caicedo, hizo un par de cambios. La verdad que correctísimo partido de Huracán, bien merecido, como dije antes. La verdad que pudo haber sido también un 4-2 en el partido, en donde Boca con el envión, en el tratar de ir a buscar el, el empate, quedó mano a mano casi break con un jugador, en donde la pica y se va casi por la nada, casi al lado del palo, y después se termina de agarrar con el jugador. Pero bueno, es increíble. Boca va a tener que hacer algo porque no puede ser que el factor sorpresa de Boca sea siempre por el lateral izquierdo y no utilice el sector derecho de la cancha. Merentiel, flojísimo, flojísimo partido de Merentiel, porque si lo vas a poner y lo vas a dejar el partido, pero para jugar por el sector casi de extremo por derecha y la verdad que se terminó cerrando en todo momento. Malcolm Braidas jugó con ese carril solo. Un Boca que iba, quería, pero es increíble que no se le podía abrir el arco y el gol del empate recién para el 1-1 se dio ya faltando 1 o 2 minutos nada más para que finalice el encuentro. Boca justo se le abre el empate casi ya finalizando el partido, faltando 3 minutos, en donde en un córner una pelota parada para Boca, tira al centro Paredes, Galíndez quiere salir con el puño para poder despejar el remate y le pega justo en la parte de la espalda de Milton Jiménez, termina siendo gol. Se termina de chequear del VAR a ver si hay un posible toque de mano de Milton Jiménez, porque capaz que él le pudo haber tocado en la parte del brazo, pero no, claramente fue con la parte de la espalda tirando casi el hombro. En un Boca que parecía que con ese envión, con ese empate, con ese 1-1, que adicionaban 7 minutos, Boca iba, quería, trataba de llegar y llegar, pero se terminó el partido entonces y nos íbamos a la largue. En ese momento la saga central estaba correctísima, iba bien, tanto Ayrton Costa como Di Lolo, un Boca que estaba ahí, le generaba los remates, las ocasiones a Galíndez, pero no quería entrar a la pelota, es increíble, no entraba. Y cuando Boca tenía para tirar un pase al medio, un remate, un centro, siempre es increíble que pegaba en un jugador de Huracán y la termina despejando. Es increíble. Y nunca había alguien
ante un, no sé, un buscapié de Boca, como en un pase al medio, no había nadie en el sector derecho de la cancha como para poder agarrar la pelota o rematar al arco. Es increíble que hubo dos o tres jugadas exactas similares en donde no teníamos un extremo o un volante que ocupe ese lugar de la cancha y Boca terminaba o de perder la pelota, la recuperaba Huracán, o bueno, recuperaba a Malcolm Breda recién casi llegando a buscar la pelota y bueno, tratar de darle la pelota a Paredes para que haga la conducción del juego. Pero es increíble que estos partidos Boca no viene jugando bien. Yo ya lo dije en el video anterior del análisis, en donde Boca no venía jugando bien hace 4 o 5 partidos que no venía jugando bien, sacando el superclásico, que los clásicos siempre son distintos, aparte se juegan diferente. Pero sí, Boca no venía siendo el Boca de esa generación de toques, de un Aranda jugando más de enlace, de enganche. Se lo ve más tirado para el sector de la banda izquierda en un 4-4-2. Y se nota que Boca no está siendo protagonista como debería ser, como fueron esos 5 o 6 partidos seguidos en donde se lo veía con un buen trato de pelota y queriendo ser colectivo con sus compañeros, generando jugadas, situaciones. Se le dio ahora que también la falta de eficacia bajo los tres palos se nota mucho. Párrafo aparte lo que es con la lesión del paraguayo Vareiro, que fue reemplazado por Milton Jiménez a los 24-25 minutos del primer tiempo. La verdad que fue en una jugada en donde Boca atacaba por el sector del derecho increíble. Que Boca justo atacaba por ese sector derecho, que la verdad que tenía que pasar algo. Tira en el centro y, y Vareiro, en vez de cabecear, porque el centro iba directo para la cabeza y el jugador quiso tirar una media tijera, una chilena y no le salió bien. Con el mismo cuerpo impacta con el campo de juego y se termina de lesionar. Ojalá que no sea nada grave como para que el jugador pueda estar para lo que es Copa Libertadores con Cruzeiro. Pero sí, la verdad que fue ingenua esa jugada de querer hacer una tijera en ese momento. Debió directamente cabecear. La situación ameritaba un cabezazo al arco, nada más. Pero bueno, espero que no sea nada. Tuvo que ser reemplazado por Milton Jiménez. Así que bueno. Milton Jiménez que también tuvo un gol anulado en casi finalizando el primer tiempo. En donde en un contragolpe de Boca tiran un pase para Merentiel para que Merentiel pueda correr al espacio. Merentiel le tira el pase al medio, gol de Milton Jiménez. Como venía la fórmula del Changuito con Jiménez, más o menos ocurría lo mismo, pero en este caso la bestia Merentiel por una pierna estaba fuera de juego. Y sí, la verdad que estaba fuera de juego, desgraciadamente. Lo que fue entonces el tiempo extra, comenzando el tiempo extra con un Boca con un buen envión anímico en donde se lo veía fuerte, más por haber metido el gol faltando tan poco para que termine el partido, se lo iba a llevar por encima Huracán, pero desgraciadamente Luciano Di Lolo comete lo que fue el penal a los 2 minutos del primer tiempo extra adicional. Toca al jugador de Huracán adentro del área grande con la pierna y desgraciadamente fue penal. Oscar Romero, ex Boca, termina de ejecutar el remate. Fuerte al medio, abajo, y fue gol. No pasó ni 10 minutos que, desgraciadamente, en una pelota parada, le pasa lo mismo también a Luciano Di Lolo. La verdad que venía haciendo
partido correcto los 90 minutos, pero cuando arrancó el tiempo extra, justo se mandó esas dos macanas seguidas encima, seguidas, una con el pie y la otra levantando la mano, el puño, tira al centro la cabeza, le pega en el puño y sí, fue penal. Otra vez ejecuta a Oscar Romero y ejecuta en el mismo lugar. Bray se tiró para el otro lado y fue gol. Fuerte al medio, abajo y fue gol. Que a los 2 minutos después del gol entonces del paraguayo, Boca iba a tratar de buscar a ver si podía descontar el marcador. Y en una jugada en donde la Perla Ramírez de Huracán le tira un planchazo a Tomás Aranda que le termina de hacer foul. El árbitro consideró directamente que era roja directa. Huracán se iba a quedar con un jugador menos. En el tumulto que hubo en ese momento, Pereira ya tenía una amarilla y el árbitro le sacó la segunda, terminando así Huracán con 2 jugadores menos. Úbeda hace el último cambio que le quedaba, entonces sacando a Ayrton Costa para ver si podía descontar en el marcador. Saca a Ayrton Costa para poner a Ángel Romero y en un centro en el sector izquierda en el ataque de Boca. Ángel Romero con un cabezazo pudo meter el gol, pero a Boca no le alcanzó para poder empatárselo al Globo. A ver, mis sensaciones entonces de lo que fue el partido. Chelo Wenga ya no puede jugar más en lo que es en Boca. La verdad que, como venía diciendo en el análisis, que reiteradamente ya venía explicando, diciendo de que el Chelo está bien, que es hincha de Boca, que él trata de meterle pasión al juego, pero no alcanza con eso. Tenés que ser un jugador completo y siendo un jugador de Boca, tenés que proyectarte, dar pases bien, habilitar a tus jugadores, marcar cuando hay que marcar. Un lateral que se proyecte, que vaya hasta el banderín del córner. Y no se le está dando ni a él ni a Barinaga. Salvo los 2 penales que cometió Di Lolo, venía haciendo un partido defensivamente correcto. Desgraciadamente ocasionó los 2 penales que generó que Boca quede eliminado de los playoffs. Ayrton Costa tuvo una jugada en donde pudo haber sido expulsado. Debió haber sido expulsado, pero en ese momento seguramente habrán visto que con el partido ya casi liquidado parecía. En ese momento no fueron a revisar nada al VAR. La verdad, raro porque para mí debió haber sido expulsado a Ayrton Costa por esa plancha en el tobillo del jugador. Lautaro Blanco la verdad que no estuvo bien, no estuvo fino con lo que fue en los centros, todos los centros que tiraba. La verdad que le interceptaba a un jugador de Huracán. No fue un gran partido de Lautaro Blanco. A Leandro Paredes le faltó un socio en la mitad de la cancha. No apareció el rusito Ascasíbar y Milton Delgado se dedicaba más a recuperar las pelotas. La verdad que Milton Delgado era un todocampista porque marcaba, recuperaba, se trataba de marcar, a ver si podía llegar a un contragolpe, a ver si podía llegar hasta al área chica del arquero rival. La verdad que Boca estaría necesitando a alguien que juegue por el sector derecho de la cancha. A Boca, alguien que genere peligro, un desequilibrio por el sector derecho de la cancha. Para mí uno de los cambios debió haber sido Velasco y ponerlo por ese sector, porque Boca estaba atacando, estaba generando el juego o peligro, un desequilibrio, o tirando un centro, todo por el sector izquierdo de la cancha. Ya en ese momento, la verdad que ya el factor sorpresa dejaba de ser sorpresa, es increíble. No teníamos jugadas por el sector de la derecha. Pero bueno, gente, la verdad que estoy con una calentura en estos momentos. Es entendible porque la verdad que Boca mismo se generó este problema. Boca mismo con el arma se disparó solo el pie. Un Boca que le había empatado el partido a Huracán en lo que fue los 90 minutos por 2 errores de Di Lolo terminó de quedar eliminado de los playoffs muy rápidamente.
A Boca lo que le está quedando entonces es la Copa Libertadores. Así que bueno, gente, esto fue el análisis así en caliente, porque la verdad es que estoy con una calentura por haber perdido tan tempranamente. Pero bueno, ahora estar concentrados a lo que va a ser los partidos que le quedan a Boca por Copa Libertadores. Pero sí, Boca, estos partidos Boca debió haber sido inteligente. Un error te puede dejar afuera y eso fue lo que le pasó a Boca. No solo uno, sino dos errores que lo pagó muy caro. Déjenme en los comentarios su opinión del partido, lo voy a estar leyendo. No se olviden de darle like al video, suscríbete a mi canal de YouTube que es gratis. Nos vamos a estar encontrando entonces en el próximo video de análisis futbolístico, así que nos vemos en la próxima.